Muy buenas noches y bienvenidos a todos y a todas a nuestro conversatorio con el tema Un IBM Solidario. El día de hoy nos acompaña el analista político José Eugenio Stout, aquí de la casa, y nos acompaña también el economista, profesor y político panameño, quien también fue director de la Caja de Seguro Social de Panamá en el periodo de 1999 al 2003 y también fue candidato presidencial independiente en las elecciones generales del 2014. Aquí está Juan Jovaner. Vamos a comenzar. Recomendación a todos, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Si tienen comentarios, pueden mandarlos a través del chat. Y aquí estamos listos, Monchi. Comencemos. Vale, yo creo que no hace falta presentar a Juan. Juan es profesor emérito de la Universidad de Panamá. Ha sido una de las mentes dedicadas a la defensa de los sectores sociales populares de este país toda su vida. Ha entregado su vida a esa lucha desde el punto de vista intelectual, ¿verdad? En efecto, fue el director de la Caja de Seguro Social. No es una institución desconocida para él, la conoce perfectamente, ¿verdad? Y ahora ha sido uno de los dirigentes, yo creo que el inspirador máximo de una propuesta que ya hizo hace unos años la Universidad de Panamá para el tema, resolver el tema del IBM y que ha actualizado y está actualizando en estos momentos, también bajo la dirección de Juan Juan. Y con ello creo que lo que importa aquí es lo que nos cuente y nos explique Juan. Juan, por favor, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Aquí estoy viendo que hay algunos amigos que hacía rato que no me comunicaba con él. Un saludo para todos. Eh, yo no voy a usar las filminas porque creo que en una conversación como esta no corresponde. Pero yo quisiera empezar por el principio, ¿de dónde viene el problema? El problema viene de la Ley 51 del 27 de diciembre del 2005. Miren la fechita en que la aprobaron, 27 de diciembre. Porque antes del 27 de diciembre todos los asegurados estábamos en el sistema que llamamos solidario. Sin embargo, esa ley dividió a los asegurados en dos grupos distintos. O sea, por una parte, en un grupo que se quedó en el sistema solidario y otro grupo que pasó a lo que la ley llama el subsistema mixto, donde, ¿verdad?, lo más importante que hay en ese sistema son las cuentas individuales. Y a su vez, ¿verdad?, puso un tabique financiero entre los dos subsistemas, en el sentido de que el que cotiza en un sistema, cotiza en ese sistema, el que cotiza en el otro sistema, cotiza en el otro sistema y no se pueden intercambiar financiamiento. Pero esa ley fue más allá. Esa ley determinó que a partir del 2007, toda persona que empezara a cotizar en la Caja del Seguro Social obligatoriamente tenía que pasar al sistema, llamémoslo, de las cuentas individuales. Eso técnicamente convirtió al grupo que quedó en el sistema solidario en un grupo cerrado. Desde el 2007 no entra ni un solo cotizante a ese, lo llama subsistema, a ese modelo de pensión. Y entonces, ¿verdad? Pero la edad avanza. Cuando en un grupo cerrado, ¿verdad?, no entra más nadie, pero la edad sí va avanzando. Es decir, que menos personas van a quedar cada vez menos cotizantes y más personas que alcanzan la edad de jubilación. Para no cansarlo con cifras, entre el 2007, que comenzó esta división, y el 2019, el número de cotizantes del sistema solidario cayó en 32,7%. O sea, se perdieron 280.535 cotizantes, que fueron los que quedaron. Otro, ¿verdad?, pasó lo contrario con el número de los pensionados. Los pensionados pasaron, ¿verdad?, aumentaron en 75,8. O sea que mientras caían los cotizantes en 280.535, los que habían llegado a su derecho de pensión representaban 118.349 personas adicionales. O sea que al principio, antes de la ley 51, el sistema no tenía malos parámetros, o sea, no tenía una mala situación. Por cada pensionado había 5,6 cotizantes en el modelo solidario, pero ahí no entró más nadie.
Y entonces, ¿verdad? En el 2019 solo quedaban 2.2 cotizantes por cada pensionado. Y ahora solo tenemos 1.5. Sin ningún sistema aguanta eso. Pues como ahí no pudo entrar más nadie, entonces, digamos, cada día había más pensionados y menos cotizantes. Para el 2031, si esto siguiera, y es imposible que siga, tendríamos medio cotizante por un pensionado. Eso no. O sea, los que hicieron la ley 51, entre ellos Dino Mon, el señor Brenner y el señor Lacayo, sabían lo que estaban haciendo. Le estaban dando un tiro de gracia al sistema solidario. Eso, ¿verdad? Significa lo siguiente, que como cada vez había menos cotizantes y más personas que estaban o que están pensionadas, a final de cuentas, los que estaban cotizando no podían cotizar lo suficiente para mantener a los que estaban pensionados. Y entonces empezó a deteriorarse el sistema. El sistema antes de la ley 51 era un sistema solidario con capitalización parcial, porque tenía una reserva. La reserva fue desapareciendo y en este momento o ya se acabó o está por acabarse. Y eso allá en el 2005, cuando nosotros estuvimos en el diálogo un poco apoyando a los educadores, dijimos que no era correcto romper la cadena de solidaridad. Porque ¿qué pasa? Ahora, esta última generación del sistema solidario no tiene a nadie atrás. No hay manera de pagarle la pensión si no se hace algo. Porque digamos, bueno, todos los que se fueron pensionando siempre tuvieron una generación atrás cotizante, esta no lo tiene. Y allá por el 2000, perdón, por 1999 vinieron dos economistas de la CEPAL, uno de apellido Utopio y el otro Bravo, y ya en esa época decían, ¿verdad? ¿Quién les va a pagar a la última generación? Eso se llama el costo de transición. Y ya ahí se sabía que el costo de transición era 145% del Producto Interno Bruto. Obviamente, digamos, si querían pasarse al sistema de cuentas individuales, alguien tenía que responder, y eso eran 145% del Producto Interno Bruto de aquella época. Los empresarios dijeron, ese no es mi problema. Y el Estado dio una miseria, que es la que coloca ahí en ese famoso fideicomiso, que ni siquiera lo maneja la Caja de Seguro Social, sino el fideicomiso lo maneja el Banco Nacional. Bien, entonces, ¿verdad? Esa es la situación actual. O sea, lo convirtieron en un grupo cerrado, se dieron los cambios que se dieron porque la edad siguió avanzando, se usaron las reservas y ahora, y quiero que guarden eso en mente, nos tratan de asustar diciéndonos que en los 10 próximos años hacen falta 14.000 millones de dólares para pagar las pensiones de lo que quedamos en el sistema solidario y se van a pensionar en el sistema solidario. Ese es un dato de la Junta Técnica Actuarial de diciembre del año pasado. Entonces, los platos están rotos. El problema es quién paga los platos rotos. Y ahí vienen, ¿verdad?, las diferencias de los enfoques. Hay dos enfoques. El enfoque de la empresa privada que dice pasemos a todo lo que podamos a cuentas individuales, manejemos nosotros esas cuentas individuales. Ese es su planteamiento, digamos, que está en el famoso sistema de los tres pilares. Y está la posición de la Universidad de Panamá y de algunos sectores sociales que decimos hay que volver a la solidaridad y darle una nueva base financiera al sistema solidario. O sea, pues siempre dicen, no, eso, ustedes quieren el sistema solidario y solo volver a eso no resuelve. Yo estoy de acuerdo. El problema entonces es cómo encontrarle una base a ese sistema solidario. Ahora, ¿qué está planteando la empresa privada? La empresa privada, en lo que se refiere a invalidez, vejez y muerte, porque ellos dicen que son solidarios, porque dicen que la solidaridad del sistema de pensiones que ellos ofrecen es 120 a los 65. Esa es su solidaridad. Y no la pagan ellos, porque la tiene que pagar el Estado. Y el Estado la tiene que pagar con impuestos, y ellos no pagan impuestos, lo vamos a ver ahorita, sino los impuestos los pagan los sectores medios y los trabajadores. Pero la Junta Técnica Actuarial ha propuesto todo lo siguiente para salvar, entre comillas, al sistema solidario. Escuchen las compañeras que están aquí porque es importante. Ese es el llamado escenario 7. Ese 7 no es de la suerte, es de la desgracia. ¿Verdad? Porque lo que están planteando es lo siguiente: elevar la edad de jubilación de hombres y mujeres a 65 años. O sea que sobre todo para la mujer sería muy duro, que pasaría de 57 años de edad de jubilación a 65. Pero eso significa que
la pensión se va a hacer más tardía. Pero además, la llamada tasa de reemplazo, o sea, la relación que hay en la base, porque esa es la pensión básica, entre lo que uno recibe de pensión y el salario, los mejores salarios de los 10 últimos años. Esa es la base. Después uno va colocando 1,25 si se pasa de los 20 años de cotización, ¿verdad? Ellos dicen bajar la tasa de reemplazo de 60 a 50 años. O sea que todos los que se van a jubilar van a perder 10% de su pensión solo porque se baja la tasa de reemplazo. Y, ¿verdad? No solo entonces estaríamos pensionados por menos tiempo, ¿verdad? Con una pensión inferior, sino que elevarían la cuota. Si no, hay que elevar la cuota de 13,5 de salario, que es lo que se cotiza para invalidez, vejez y muerte, a 16,5. Pero también dice, bueno, hay que elevar el periodo de cotización. Ahorita para jubilarse se necesitan mínimo 240 cuotas. Si yo cotizo los 12 meses siempre, eso me sale en 20 años. Pero aquí la gente no lo hace. Aquí la cotización es solo de 9,48 meses en promedio al año. O sea que necesitan más tiempo. Pero ellos lo que están planteando es que las personas, subirlo de 20 a 25 significaría que la gente tendría que trabajar para pensionarse y cotizar 60 meses más, 5 años. Bien, pero ahí no queda la cosa. Ellos lo que pretenden es pasar a todo el mundo a cuentas individuales. Según esto, aunque uno esté en el sistema solidario, las mujeres de menos de 45 años pasarían del sistema solidario al sistema de cuentas individuales. ¿Cómo pasarían? El Estado les daría un bono, no le van a dar plata. Ese bono ya es dinero depreciado, pues le están devolviendo tu cuota. Pues esa cuota yo la puse hace 15 años, me están devolviendo un dinero depreciado para que yo abra una cuenta individual y me vaya mal. Y en el caso de los hombres menores de 50 años estarían en la misma. Y ellos plantean legalizar la posibilidad del manejo de las cuentas individuales. Y hay manera de hacerlo, ahora lo voy a explicar un poquito más adelante si me da tiempo, de que Molina anda diciendo que, digo, él no va a privatizar. Pero hay forma de hacerlo sin que parezca privatización. Es el caso del CIACAP. Que los funcionarios públicos cotizan a la caja y cotizan al CIACAP. El CIACAP es una empresa, digo, es una institución pública, sí, pero el que lleva las cuentas y determina los beneficios, calcula los beneficios, no es el CIACAP, es una empresa privada, concretamente, ¿verdad? Es Profuturo. Y de las tres capitalizadoras que hay, solo una es, ¿verdad? Pública, que es la del Seguro Social. Las otras dos son privadas, o sea que 2/3 de la capitalización la hacen los privados. Entonces, bueno, es la fachada de que no se privatizó, que ese fondo es público, porque si acá es una institución pública, pero el manejo es un manejo privado. Yo creo que por ahí van a caminar. O por decir, bien, en la calle social no saben capitalizar los fondos. Vamos a contratar a un privado que sí sabe para que nos capitalice los fondos. En principio los fondos seguirán siendo de la caja, pero el manejo de los fondos lo harán los privados y no lo van a hacer gratis. Van a cobrar una suma elevada. Bien, ahora, esa es la propuesta light, porque el señor Dino Mon lo quiere llevar más allá. Yo voy a plantear lo que ha dicho el señor Mon. El señor Mon dice que hay que elevar la cuota de IBM de 13,5 a 18. Mucho más fuerte, pero lo peor es lo que él está diciendo. Dice que hay que elevar los años de cotización de 20 a 35 años. Aquí hay un montón de gente que no se va a jubilar. O sea, de 240 cuotas, 240 meses a 420 meses. Eso es lo que él está planteando. Y además ha llegado a decir que, bueno, si las cosas, los cálculos no saben bien, no salen bien, hay que reducir las pensiones de los que ya están pensionados, ¿verdad? Hasta entre 40 y 50%. Entonces, el problema es que uno no puede, realmente, uno no puede, de hecho, advenirse a ese, a esa propuesta. Esa propuesta, porque no fueron los trabajadores los que produjeron el problema, fue la ley 51, fue el Estado con los empresarios. Y entonces, ¿verdad? Yo quisiera, bueno, ese es el problema con ¿qué pasa con las cuentas individuales? Porque a los jóvenes le están diciendo, ve, digo, ve que ustedes se salvaron, ustedes no están en el sistema solidario, ustedes van para cuentas individuales. Y si ustedes ven la propuesta que hizo, ¿verdad? La CONEP, ahí hay toda una, es decir, ustedes se van a jubilar más con cuentas individuales. Vamos a ver si eso es cierto. Bien, el caso
paradigmático de las cuentas individuales es Chile. Vamos a empezar diciendo ahí. Y miren qué cosa interesante. En Chile, las cuentas individuales se introducen en la dictadura de Pinochet. Pero hay un sector que dice no me metan en eso. Adivinen cuál es ese sector. Ese sector son los militares. O sea, el único sector en Chile que no está en cuentas individuales son los militares. Y a esta altura tienen, ¿verdad? Pensiones que son 300 veces más grandes que, no, 300% más que las pensiones de las personas que se jubilan. Pero antes de entrar a este detalle, el problema es que en las cuentas individuales el riesgo es individual. Dino Mon miente descaradamente cuando dice que puede haber, de hecho, solidaridad cuando hay cuentas individuales. Y es importante el riesgo financiero, porque, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno se va a pensionar, van a vender una parte de los activos que tienen en reserva y están, por ejemplo, en bonos, para dar el ejemplo. Esos bonos los van a vender, le van a entregar, ¿verdad?, el dinero a la persona para que se compre entonces, ya sea voluntariamente o automáticamente, una renta vitalicia. La tienen que comprar en un seguro y no es gratis. Los cálculos que nosotros hicimos cuando empezamos con todo este trabajo, ¿verdad? Algunos de los compañeros estaban cuando hicimos ese trabajo. Recordamos que decíamos que habíamos encontrado casos donde solo para que el seguro me venda una renta vitalicia, yo le tengo que entregar el 20% de mi fondo de pensión. Pero es peor. ¿Qué pasaría si usted cuando se va a pensionar se cae la bolsa de valores y los activos financieros en que estaba puesto su dinero caen, digamos, en 15%? Usted perdió el 15% de su pensión, porque el riesgo es individual. El que capitaliza cobra por administrar, el riesgo es del asegurado. Entonces, esto es muy riesgoso para los jóvenes, pero no solo es riesgoso para los jóvenes, sino que las pensiones son de miseria. La Fundación Sosol, perdón, en Chile, es una fundación que estudia estos problemas y con datos, una publicación reciente, 2024, con datos del 2023, mira lo que dice. En resumen, casi el 85% de las pensiones pagadas por las AFP, que son las agencias capitalizadoras, y las compañías de seguro, que son las que manejan la renta vitalicia, son menores al salario mínimo, 85%. Ahora, el Estado se ha metido que va a ayudar un poquito, pero ayuda y no resuelve. Cuando tomamos en cuenta el subsidio del Estado, que yo me imagino que lo sacan, miren de dónde lo sacan, del cobre, y ese cuento después nos lo van a echar a nosotros, todavía sigue siendo que el 70% de las personas que se jubilan con salario por debajo del salario mínimo. Ahí se acabó, ahí se acabó la idea de la jubilación como derecho al descanso, porque a estas personas solo les queda una sola salida: seguir trabajando hasta que se enferman o hasta que se mueren. Bien, veamos las tasas de reemplazo. Aquí decimos que la básica es 60% en el sistema solidario. En Chile, 2023, las personas que se jubilaron, su tasa de reemplazo fue 27.7%. O sea que de cada 100 balboas que ganaban, la pensión solo les reconoce ahora 27 balboas con 70 centavos. Con eso no se puede vivir. Incluso personas que pudieron cotizar durante 35 años, apenas 28.6. Bien, eso pasa en otros países. México, 26%. República Dominicana, 27%. ¿Verdad? Perú, que está un poquito mejor, 39%. O sea que realmente, digamos, pensiones de miseria. Pero está el caso de Panamá. En Panamá, el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio, se lo pidió el Ministerio de Economía y Finanzas, del sistema de pensiones de Panamá. Y a mí lo que me interesa señalarle es lo siguiente. Lo que me interesa señalarle es qué va a pasar con nuestros jóvenes. Ese estudio que lo hizo el Fondo Monetario Internacional, que no es el gran amigo de los trabajadores, ¿verdad? Llegó a la siguiente conclusión. ¿Qué le va a pasar a un joven hoy que se jubile en el 2050 o el 2060? Esa tasa de reemplazo, ¿cuánto va a ser su pensión con respecto a sus últimos salarios? Va a ser de alrededor de 23%. Entonces, esa idea que le están vendiendo a los jóvenes, que hay un poco de viejitos que le quieren robar sus cuentas individuales, es un truco para, ¿verdad?, meter estas cuentas individuales
donde ellos van a terminar sacando una pensión de miseria. Pero la pregunta es la siguiente, ¿verdad? ¿Por qué eso es tan así? Es que el costo, cuando los privados manejan cuentas, se hacen muy costosos. ¿Verdad? Un cálculo de un trabajo que se publicó en la OIT, aunque no es un trabajo oficial de la OIT, ¿verdad? Quizás algunos lo conocen, que fue el que dirigió la señora Ortiz. Llegó a los siguientes ejemplos. Dice así, en los sistemas privados de México y Costa Rica, los costos son tan altos que el trabajador trabaja 5 años, su cotización de 5 años solo sirve para pagar el costo de administración. Y Mesa Lago, ¿verdad? Hace un cálculo entonces con 10 países y es 25,8, o sea, de que de cada 100 balboas que usted cotiza, ¿verdad? Una buena parte, estamos hablando de 25,8% se la queda el administrador. Y entonces no es cierto que la CONEP esté haciendo esto porque quiera que el pueblo viva bien, lo está haciendo por sus intereses. Y solo doy un dato más en eso. En Chile, las AFP tienen una tasa de ganancia anual de 19%. O sea, son capaces de matar para que exista cuentas individuales. Miseria para la población, riqueza para ellos. Y eso porque, mira, siempre nos dice, va a haber muchas empresas que van a competir. No es cierto. O sea, tenemos datos relativos al 2018, a 2019, los últimos que hay. ¿Qué parte del negocio en varios países controlan las dos empresas más grandes? Bueno, en Uruguay 74%, es un oligopolio ya terrible. Pero si vemos Colombia es 80,5%. Y si vemos un país más chico como nosotros, como es El Salvador, solo hay dos empresas capitalizadoras y las dos son transnacionales. Hacen lo que les da la gana con las condiciones en ese mercado. Entonces, ¿verdad? La pregunta entonces es, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo nos quitamos toda esta basura de encima? Bien, volvemos entonces al enfoque de la Universidad de Panamá. El enfoque de la Universidad de Panamá tiene tres grandes componentes, que siga siendo público, con todo lo que significa ser público y todos los principios, universalidad, subsidiariedad, etcétera, que tienen la seguridad social. Segundo, volver al sistema solidario. Pero repito, nosotros no estamos diciendo volver al sistema solidario sin que pase más nada. Es volver al sistema solidario desarrollándole una base financiera sana a ese sistema solidario. Y eso se puede hacer. Y el ejercicio que nosotros hicimos y que estamos haciendo, y que probablemente el de otra semana ya la universidad lo publique, es hacer esto con ingresos nuevos, para que no nos metan en el lío de que ustedes le quieren quitar a los niños, a la educación, etcétera. Son ingresos nuevos. ¿Y cómo se encuentran ingresos nuevos? Eliminando algunas cosas indebidas que se están haciendo en este país. Bien, voy a desarrollar, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos problemas a resolver que nos ayudarían a salvar el sistema solidario? Miren, la seguridad social es un derecho humano y en última instancia el garante del derecho humano es el Estado. Y eso obliga al Estado a lo que se llama el principio de la subsidiariedad. El principio de la subsidiariedad dice que más allá de lo que puedan poner los trabajadores, ¿verdad? Como cuota, el Estado tiene que dar su apoyo financiero a este, a este, a este derecho humano. Eso en Panamá no está pasando. Cuando uno le pregunta al Estado, bueno, ahí esta mañana en la universidad había distintas cantidades, pero lo cierto es que el Estado no da, aparte del 0,8% que da y el poquito que da al fondo fiduciario, el 0,8 del salario de todos los trabajadores, ¿verdad? Eso lo que hace es pagar el sistema de administración. Mira, directamente invalidez, vejez y muerte da una miseria. Pero la pregunta es si el Estado tiene o no dinero para hacerlo. ¿Verdad? Nosotros tomamos, ¿verdad? Los datos de la DGI. Los últimos datos de la DGI son del 2022.
Y ahí nos dicen cuánto es la evasión de impuestos y la elusión de impuestos. ¿Verdad? Evasión es que no pagan. Elusión es que usan artimaña para los huequitos que pueda tener la ley para tampoco pagar. Bien, en gran medida la evasión es de impuestos sobre la renta y los trabajadores no pueden evadir el impuesto sobre la renta. Porque es bien claro, o sea, al trabajador se la descuentan en el cheque, pues por decirlo de alguna manera. Y la otra evasión proviene del ITBMS, porque el responsable de recoger el ITBMS, según la ley, es el empresario. Si el empresario no la cobra, el problema es que él la tiene que pagar. Bueno, cuando sumamos para el 2022, ¿cuánto era en dinero? Y con los datos de la DGI, resultó lo siguiente: en un solo año, la evasión y la elusión tributaria alcanza a 7.832.1 millones de balboas. Entonces, ahí está la respuesta, porque es que el Estado no ayuda. Porque aquí hay unos sinvergüenzas, que son los empresarios, que no pagan los tributos y el Estado oculta ese hecho y utiliza los fondos del Canal de Panamá para tratar de cubrir ese hueco y no lo logra cubrir completamente. Y si le sobra algo, lo usan en clientelismo. Entonces, eso significa, para que ustedes le vean la magnitud, el 10.2% del Producto Interno Bruto. De cada 100 balboas, 10 balboas con 20 centavos son evasión y elusión tributaria. Entonces, hay que empezar a corregir esto para que el Estado pueda activar el sentido de la subsidiariedad. La pregunta es si lo va a hacer o no, pero eso lo vamos a hablar al final. Si no hay una movilización social, no van a hacer nada que no sea el proyecto de la CONEL. Pero ese es el primero. Después tenemos la evasión, que es el caso del amigo, ¿verdad? Ayudante de refrigeración que nos está hablando, ¿verdad? José Eugenio. La OIT hizo un trabajo con datos del 2019 preguntándose qué parte de los trabajadores de cada sector que son asalariados, realmente sus empresarios los inscriben en el Seguro Social y entregan las cuotas al Seguro Social. Esto no es evasión, pues Dino Moon ha tratado de confundir evasión con, ¿verdad?, con morosidad. Morosidad es otra cosa. Morosidad es alguien que se inscribió a sus trabajadores, no pagó y la Caja del Seguro Social sabe que no pagó. La evasión simplemente es que ni siquiera los declaran. Puede ser como el señor que le quitan, pero digamos, ni siquiera lo declaran y mucho menos los recursos que él aporta. Según la OIT, solo para redondear, verá, de cada 100 empleados del sector privado, 73 sus empleadores los inscriben en la Caja de Seguro Social. Hay 27 de cada 100 trabajadores de la empresa privada que le pueden estar retirando las cuotas o no retirando las cuotas, pero ni siquiera los inscriben en la Caja del Seguro Social. Ese es un grave daño para la Caja del Seguro Social, porque son cuotas que no entran. Pero generalmente los empresarios se encubren en la idea de que son los empresarios chicos, no son los empresarios chicos solo. En Panamá hemos tenido que crear una categoría estadística que es rara. Se llama trabajadores informales de las empresas formales. Entonces uno se pone, ¿y cómo puede ser que haya trabajadores informales en las empresas formales? Bueno, trabaja en una empresa formal. O sea, tiene bien su tecnología, lleva bien su contabilidad, tiene los permisos de operación todos juntos. ¿Verdad? Puede ser hasta miembro de APEDE o de CONEL, pero no inscribe a sus trabajadores en el Seguro Social. Y según la encuesta de hogares del agosto del 2023, no son dos o tres personas, sino que son 114.770 trabajadores de las empresas formales que hay que calificarlos de informales porque no les pagan, ¿verdad? No, ¿verdad?, los inscriben ni entregan las cuotas al Seguro Social. Y esa es una lacra, esa hay que eliminarla. Entonces, ahí ya vamos viendo dos problemas: la evasión tributaria, la evasión de cuotas. El otro problema, ¿verdad?, es el siguiente: es la mala distribución del ingreso en Panamá.
Y yo no he visto, lastimosamente, ninguna de las propuestas que se ha llevado a la presidencia que contenga esto y nosotros lo cuantificamos y le voy a hacer la cuantificación dentro de un rato. Y eso se mide así. Todo el mundo dice es que la economía panameña creció mucho, pero vamos a ver qué pasó con los salarios, con lo que se llama remuneraciones, ¿verdad?, de los trabajadores asalariados. En el 2021, de cada 100 balboas que se producían en el país, 37 balboas, perdón, 36 balboas con 90 centavos se convertían en remuneración de los asalariados, 36,9. En el 2022 eso había caído hasta 27,9. O sea, prácticamente 10 puntos de caída de la participación. Significa que la productividad del país sigue avanzando, pero los salarios se quedan rezagados. Eso obviamente afecta a la caja social, porque en la misma medida que cae la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto, la caja social que, ¿verdad?, cobra las cuotas sobre esos salarios, esa participación de las cuotas en el Producto Interno Bruto también cae. Ese es otro problema a resolver. El otro problema a resolver es la rentabilidad. Esta mañana se dieron muchas cifras y alguien dijo, es que ahora es más alta, sí, porque, ¿verdad?, la Reserva Federal subió un poquito la tasa de interés y ahora la va a volver a bajar. Entonces no debemos andar jugando con, eso serían alegrones de burro, ¿verdad? Porque después nos vamos a tener que entristecer de nuevo, ya no como burros, sino como tontos. Bien, miren, según la OIT, cuando hizo el estudio de la evaluación actuarial, los fondos de la Caja de Seguro Social tenían una rentabilidad de 4% al año. Gran parte de ese dinero, ¿dónde está? En los bancos. Cuando usted va a ver cuál es la tasa media de ganancia de los bancos, es 8%. Entonces, tremendo negocio de estar poniendo la plata de uno al 4% porque otro individuo saca una ganancia del 8%. Eso no puede seguir. Pero es peor, el artículo 106 de la ley orgánica, de la ley 51, le prohíbe explícitamente a la Caja Social hacer inversiones productivas. No puede hacerlo. Hay gente que dice, bueno, hagamos un banco de la Caja de Seguro Social. Habría que hacerlo muy, muy, muy separado de la dirección política, porque si no, el teléfono dice, préstale a fulano y no le prestes a mengano. Eso es factible, pero con muchas condiciones. O poner una granja que recolecte energía eléctrica, la cual se le podía vender al contado de Tesa, entonces no hay dónde perder. La Caja no lo puede hacer. La Caja tendría que esperar que una empresa privada haga la inversión o alguien haga la inversión y ponga a la venta los bonos para después comprar los bonos. Estamos en la misma, comprando bonos para que alguien haga más dinero con el dinero que nosotros estamos integrando. Cuando nosotros no podemos entrarle a el negocio. Incluso la Caja Social ni siquiera tiene un puesto en la bolsa de valores. Y para comprar los benditos bonos le tienen que pagar como broker al Banco Nacional. Ya, este es un desastre, pues. Y, ¿verdad?, hay algo por resolver, que más allá de los informales, de las empresas formales, están los informales puros. Ya son los cuentas propias, no incluyendo a los del campo, porque es algo que hay que saber en Panamá. Aquí cuando se habla de informalidad, se habla de informales en empleos no agropecuarios. Si metemos eso, bueno, pero veamos ya las cifras sin meter esto. Los informales puros del proceso productivo son ahorita mismo, octubre del año pasado, 577.382 panameños que están totalmente excluidos de la seguridad social, lo cual viola el principio de la universalidad, ¿verdad? Si es un derecho humano, debía ser para todo el mundo. Si le adicionamos los trabajadores del hogar, hay muy pocos trabajadoras y trabajadoras del hogar, lo que se llama, ¿verdad?, y no debía tener ese nombre, empleadas domésticas, que violando la ley no se les inscribe en el Seguro Social. Son 73.000 más. O sea que cuando sumamos esos dos, hay un problema de 650.882 panameños que están totalmente fuera del sistema. Bien, ¿qué hicimos nosotros? ¿Y cuál es el planteamiento que, ¿verdad?, empezamos a manejar en la Universidad de Panamá? Dijimos, bueno, vamos a ver cómo corregimos estos errores. Y se produjo, o sea, se creó incluso un aparato de cálculo que es muy sencillo, pero mide cosas. Y, ¿verdad? Lo cierto es lo siguiente. Logramos simular escenarios.
A mí cuando me dicen que haga corrida, yo no quiero porque me siento en el hipódromo. O sea, los economistas hacemos escenarios. Y lo que decidimos, ¿verdad?, fue hacer un escenario. En primer lugar, explicar de dónde vienen nuestras variables macroeconómicas y demostrar que la OIT no tiene razón. Porque la OIT, por ejemplo, dice que la inflación en Panamá es de 0.5% al año. Entonces, si alguien, ¿verdad?, aquí me logra demostrar que la inflación en Panamá solo es de medio punto porcentual, bueno, esa persona compra sus víveres y sus bienes en otro planeta, porque en este que estamos, eso no ocurre. Aquí la inflación la medimos estadísticamente con un procedimiento de regresión, etcétera. 4.5 de crecimiento real, 2.5 de crecimiento de lo que se llama el deflactor implícito del PIB, ¿qué? Digo, la inflación. Es decir, que los salarios debían de subir para cubrir esas dos cosas en 7% al año. No lo hacen. Pero, ¿verdad?, nuestras variables macroeconómicas, y ese es un defecto que tienen también varias de las ponencias que se han hecho, incluso de algunos compañeros, que, digamos, simplemente ponen la cifra y no dicen, y mucho menos la CONEP. La CONEP, yo no sé cómo hacen, debe haber un pitonizo que vive ahí en la CONEP, porque ese proyecta 80, hasta el año 80. El que sabe un poquito de estadística sabe que esas regresiones a tan largo plazo chocan con un hecho de la vida, que es la incertidumbre. Pero bueno, nosotros hicimos eso. Y después, ¿verdad?, decidimos hacer lo siguiente: utilizar, recuerden los 14.000 millones de dólares, utilizar lo que se llama un método de contraposición lógica, o de contrario, o de sentido contrario. Tú dices que no es posible el sistema solidario porque no se puede financiar. Yo te voy a demostrar que con cifras muy pequeñas, ¿ya?, demasiado pequeñas, sí es factible. Yo no digo que esto es lo que hay que buscar, pero sí para la demostración hay que demostrarle a esa gente que ellos están tan equivocados que con un escenario súper conservador se resuelve el problema. Y ese escenario, pues, además de las variables macroeconómicas, que son la tasa de crecimiento del Producto Real, ¿verdad?, la inflación, el crecimiento de la productividad, etcétera, ¿verdad?, nosotros hicimos lo siguiente. Mire cómo va esta demostración. Nosotros dijimos, vea, solo bajen en 1.5 puntos porcentuales la evasión, que es de 10.2. Algunos compañeros dicen 2. Yo evitamos poner 2, porque 1.5 todavía es más claro lo que va a pasar. Con tan poquito se puede arreglar. O sea, si un gobierno o la DGI no puede bajar en 1.5% una evasión que es de 10.2%, bueno, lo que pasa es que son alcahuetes. No hay ninguna otra explicación. Dos, dijimos lo siguiente: vamos a subirle 2 puntitos a la rentabilidad de la caja del Seguro Social. Y en vez de ser 4, vea, 2,5 puntos, 2.5. Eso debe ser factible. Ya. Llegar a una rentabilidad de 4 a 6.5, digamos, es una cosa que, digamos, si no lo pueden hacer, mejor renuncien. Solo, ¿verdad?, como se hizo alguna vez, ni siquiera teniendo que prestar directamente. Usted le pone plata a la caja de ahorro con un convenio para que le suba la tasa de interés, para que le preste a los pensionados y jubilados, y empieza a resolver sin ningún problema. Y la otra cosa que dijimos fueron las siguientes: nosotros no transamos en esto con los compañeros de Conato, pues Conato dice eliminar en 80% la existencia de los trabajadores informales de las empresas formales. Nosotros decimos eso hay que borrarlo. Son los 114.000, no es el 80% de los 114.000. Porque eso hay instrumentos para hacerlo. O sea, simplemente ir a hacer inspecciones, ir a hacer auditoría, y si no quieren pagar, ir por el cobro coactivo. Entonces nos decimos, ahí sí diferimos, porque nosotros decimos, ¿verdad?, que es el 100%. Y tan bajito es nuestra propuesta, que dijimos lo siguiente, ¿verdad? Tratemos de formalizar solo al 10% de los informales. ¿Cómo? Bueno, eso no es tan difícil. Sí, hay que mejorar cómo se inscribe la gente en el Seguro Social. Pero el problema es que el informal no puede pagar la cuota obrero y la patronal. En muchos países,
Pero aquí hay gente que está diciendo que lo descubrió, eso se hace ya en muchos países. Lo que se hace es que la responsabilidad de la salud la tiene el Estado. El Estado pone toda la parte de las cuotas que tiene que ver con salud y lo que pone el informal, que se está informalizando, va a crearle su derecho de pensión. Eso alivia y permite que mucha gente o varias personas puedan hacerlo. Bien, ¿cuál fue el resultado de esto? Recuerden los 14.000 millones de dólares. Primero lo proyectamos a 20 años. Ingresos nuevos para la caja, para que no digan, ve, que ustedes quieren quitarle la plata a los niños, que esa plata se usa para comprarle comida en las escuelas, la que viene allá del ACE, que son ingresos absolutamente nuevos. Resulta ser que en 10 años, con esta cosa tan pequeña que nosotros estamos planteando, se recogerían 22.667.4 millones de balboas. O sea que se cubrirían los 14.000 millones de balboas y podríamos pensar en ir formando una reserva del programa de... Porque esa es otra equivocación, dice, es que yo quiero que se gaste toda la plata en subir el gasto público en pensiones. Sí, una parte va allá, pero la otra parte va a que tenemos que ir creando Y eh, reserva. una reserva. O sea, quedarían 8.667.4 millones para la reserva. Cuando lo proyectamos a 20 años, fue la locura. Se recaudarían 67.778.5 millones de balboas. O sea que podemos despejar el fantasma ese de que, ¿verdad?, que es imposible financiar al sistema solidario juntando a todo el mundo en la solidaridad. Bueno, no les voy a mostrar el cuadro, que ese es otro error de algunas de las propuestas que se han hecho, no lo analizan, solo dicen el primer año. Eso no es una buena forma de presentación, porque digamos, tanto el gasto que hay que hacer como los ingresos que hay que tener van subiendo, entonces hay que proyectarlo. No nos atrevimos, yo no me atreví a ir más allá de 20 años, porque más allá de 20 años es lo que se llama, hay un sistema de proyección que se llama el sistema Delphi, y se llama así por aquellos brujos que decían, y brujas que decían en el oráculo de Delfo, que era lo que iba a pasar. No es buena idea. O sea, eso hay que irlo actualizando todos los años, se va a volver a actualizar, pero tener un periodo corto que es el que uno puede proyectar. Bien, las cifras son, ¿verdad?, aproximadamente las mismas, ¿verdad? De hecho, entonces, ¿verdad?, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que sí, en estos días se publicó en la prensa los gastos hasta el año 31 y se hizo un trabajo. Chocamos nuestra, eh, nuestra proyección de ingresos contra los gastos que dice la Caja del Seguro que hay que tener. En todos los años nos salió superávit con estos nuevos ingresos. Y los capitalizamos, porque en el original no lo podíamos capitalizar porque, digamos, no conocíamos este dato. Cuando los capitalizamos, entre el 2025 y el 2031, se podría estar cubriendo todos los supuestos déficits y con los superávit, con la tasa de interés propuesta de 6.5, tendríamos una reserva al final del año 31 de 4.384.6 millones de balboas. Así que no solo estaríamos volviendo al sistema solidario, sino que sería un sistema así de reparto con capitalización parcial. Y voy a lo último, ¿verdad? Y es, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Después yo hice un cálculo con el 2% subiendo la productividad, porque digamos, uno puede poner la cifra que le dé la gana en el modelo y él tira los resultados, pero lo que sí es importante y no ha hecho ninguno de los sectores es que cuando uno hace un escenario lo tiene que justificar. La justificación de nuestro escenario es ir en lógica a la inversa, hacer lo más chico posible para demostrar que la tesis de la CONEP es una tesis falsa. Bien, pero esto tampoco lo han hecho ningún otro sector, ¿verdad? Y es, ¿verdad?, hacer lo siguiente, poder, de hecho, ¿verdad?, mejorar la distribución del ingreso. Echar un poquito para atrás esa pérdida de participación de las remuneraciones en el Producto Interno Bruto. Y aquí no usamos las remuneraciones, se los explico por si llegan a ver estos cuadros, sino la masa monetaria original. Pero cuando hablamos de remuneración ya lleva, ¿verdad?, ya lleva encima
las cuotas del Seguro Social. Bien. Entonces, miren, sencillito. Ahorita, la última cifra es 24.1. 24.1, la última cifra que tenemos es del 2023. Y dijimos, ¿por qué no pasamos de 24.1 a 27.1? 3 puntos porcentuales. No estamos volviendo, ¿verdad? A donde estábamos. Estamos en 39. Estamos de los 10 puntos perdidos, solo decidimos, vamos a recuperar 3 puntos. Y hicimos el escenario. Quiero decir que en principio la herramienta no tenía esto se lo colocamos después, pero yo solo le quiero dar un dato. En 20 años, eso significaría, solo mejorar la distribución de ingresos, significaría 6.551.7 millones de balboas adicionales de ingresos en cuotas. Y si lo tiro a 20 años, son 16.726.4 millones de balboas. Bueno, en conclusión, ¿verdad? Es posible, porque siempre han dicho, a ver, digan cómo lo van a resolver financieramente. Bueno, aquí está resuelto financieramente. Ese es el pregón de Dinomón. Lo que nadie sabe es cómo usaron y cuáles son las variables que usaron. Hay otras cosas por hacer, sí, podemos mencionar algunas. Entre esas, ¿verdad? Podrían estar las siguientes. La equidad de género. Es bien claro que el Seguro Social se mejora con la equidad de género, en un doble sentido. A la mujer le cuesta, a las mujeres más vulnerables le cuesta trabajo ir al mercado laboral. Porque, digamos, el costo que tendrían de contratar a alguien para que cuide a los niños no les resulta bien ir al mercado laboral. Entonces, por ejemplo, guarderías es una cosa importante. Miren hasta dónde uno puede llegar para ayudar al Seguro Social. La inequidad en los salarios, también la conocemos. La inequidad en los salarios, digamos. La mujer al mismo grado de instrucción y en puestos semejantes gana menos. La equidad, hasta el Fondo Monetario reconoce que ayuda al Seguro Social. No lo ponemos porque es difícil calcular, pero sí llamamos la atención que son fondos adicionales. La formalización de los empleos que se llaman economía geek, eso qué cosa es Uber, los muchachos que andan ahí en motocicleta. Yo conozco 3 casos donde ya por ley los han reconocido como asalariados con derecho a seguridad social. 1, la Corte Suprema de Inglaterra. 2, la Corte Suprema de Francia. Y 3, la legislación de Costa Rica. Aquí están totalmente desprotegidos. Aplicar el principio de la equidad, ya lo dije. Ahora, algunos compañeros están diciendo que hay que establecer un porcentaje de las empresas privatizadas. Yo mismo, digamos, cuando pusimos eso. Es bueno, pero no va a aportar mucho. Porque realmente el año pasado las empresas privatizadas solo reportaron al FICO 77 millones de balboas. Bueno, el 10% digamos, serían 7 millones de balboas. No son mal venidos, pero ¿verdad? El grueso está allá en cortar la evasión tributaria, en cortar la evasión de cuotas. Ahí está el grueso de eh, la posible salvación. Ahora, yo solo quiero decir algo. ¿Qué va a pasar? Miren, para mí, y lo digo con franqueza, es toda una trampa lo que está ocurriendo en allá en la presidencia. Yo entiendo que algunos compañeros decidieron ir, pero yo creo que a esta altura ya es el momento de irse. ¿Por qué? Porque eso no es un diálogo. Pero lo más claro es lo siguiente. Ya el señor Molino dijo que si no se ponen de acuerdo, él decide. Y obviamente no puede haber un acuerdo. Los planteamientos de volver a la solidaridad y los planteamientos de reducir todas estas cosas que estamos diciendo, la empresa privada jamás lo va a aceptar. Y los sectores sociales jamás van a aceptar las cuentas individuales y jamás van a aceptar los cambios paramétricos. De no haber acuerdo, dice el señor Molino, si no hay acuerdo, yo decido qué hacer. Y ahí está, además de la trampa, estar ahí legitimando una cosa que no es legítima por ya demasiado tiempo.
yo considero, ¿verdad?, que, ¿verdad?, al final de cuentas, Molino va a decir, le van a poner 2 filminas sacadas de los sectores sociales y el resto de lo que va a salir de ahí es el plan de los 3 pilares de la empresa privada. Entonces la solución no está en la presidencia. Yo diría que hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta. Yo, ¿verdad?, francamente pienso que lo que hay que hacer se va a hacer en la calle. O sea, solo si nosotros demostramos una fuerza social capaz de coherentemente expresar, como pasó con el contrato minero, no va a pasar nada. Simplemente van a hacer lo que ellos quieren. Hay una oportunidad que sí hay que aprovechar y es la asamblea. Porque en primer debate nos van a tener que dejar hablar. Y nos van a tener que dejar hablar en el primer debate. Y van a verse obligados a transmitirlo. Y eso sirvió de mucho en el caso de, pudimos ir ahí, fue mucha gente, dijo lo mismo, estamos en desacuerdo con el contrato minero. Eso estaba saliendo a la población, creando conciencia, y la otra cosa era la gente en la calle. Si nosotros logramos hacer eso, ¿verdad?, yo creo que tenemos una oportunidad, y es la única oportunidad de salvar realmente con nuestras propuestas el sistema solidario. Si no hay eso, no va a pasar nada. Y yo veo con preocupación, quiero ser transparente, que es muy tarde empezar a protestar el 17 de octubre. Porque si empezamos a protestar el 17 de octubre, ¿verdad?, ya yo por ahí esta mañana, por aquí tengo la metodología de la presidencia dice que esto termina el 28 de octubre. Y entre el 17 de octubre y el 28 de octubre solo hay 6 días hábiles. Digo, yo no estoy diciendo que nosotros ahorita podemos hacer una manifestación muy grande. Esa podría ser la del 17, pero ahorita hay que empezar a hacer cosas. ¿Por qué no estamos volanteando en la universidad? ¿Por qué los trabajadores no están volanteando cerca de sus trabajos? Demostrando que ya, ¿verdad?, hay un sector que se opone a lo que va a pasar en la presidencia. Y yo creo que, ¿verdad?, y yo creo que algún sector con iniciativa debe servir de efecto catalizador. Es decir, yo salgo y yo tengo la impresión que si un sector sale, los otros van a salir. Repito, no es la gran manifestación, Ana, pero sí es empezar, por ejemplo, a volantear, empezar a usar los medios, que eso más o menos sí se está usando, empezar a aparecer en la calle. Sin, digo, a mí me gustaba mucho la forma en que la hacían los trabajadores de la Coca-Cola. Ellos aquí en El Dorado solo cerraban medio paño y aprovechaban para volantear. La gente no se enojaba con eso porque, bueno, de hecho, ¿verdad?, más bien se paraban a recibir. Son cosas que se pueden hacer, pero hay que empezarlas a hacer ahora. Y quizás lo que es más fundamental es el trabajo con los jóvenes. Digo, y todos recordamos, cuando éramos jóvenes veíamos allá las pensiones por allá lejos. Entonces hay que trabajar con los jóvenes para que los jóvenes entiendan qué les va a pasar con las cuentas individuales, cómo van a tener pensiones de miseria. Y lo mejor sería, nosotros, repito, el sábado vamos a hacer un primer intento. Vamos a hacer un primer intento con un conjunto de jóvenes, a ver si los podemos formar para que ellos puedan hablar de esto, para que sean jóvenes hablando con jóvenes de este problema. Bueno, yo termino diciendo solo lo siguiente, ¿verdad? Que tenemos que tener inteligencia y la tenemos. Tenemos conciencia, podemos hacer propuestas alternativas. Necesitamos organización. Si uno no tiene organización, no se puede expresar. Tarde o temprano, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos que aspirar es a algo que sea horizontal. Yo creo que aquí no estamos para que alguien se declare la vanguardia de todo esto y decir, yo voy a decir qué es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Hay unidad que tiene que ser en la acción. Y hay, ¿verdad?, cosas en la acción que creo que unifican. Y sobre todo, finalmente, implica militancia, ¿verdad? El que no se atreva a militar, que no se meta, que no va a hacer nada. Y hay que militar con entusiasmo, con convicción, ¿verdad? Con entusiasmo.
¿verdad? Porque si no lo hacemos con entusiasmo, bueno, yo no puedo ir a veces uno ve a los compañeros como, siempre yo la voy a pelear, pero es probable que yo pierda, eso no se puede hacer. Necesitamos inteligencia, un poco siguiendo a Gramsci, ¿verdad? Necesitamos inteligencia. Él decía agitación, que significa, ¿verdad? Entusiasmo, y necesitamos organización. Y con eso, si cumplimos nuestra tarea, realmente vamos a salvar a la Caja del Seguro Social. Si no, tristemente vamos a tener que escribir artículos que se van a llamar ¿Por qué se perdió la Caja del Seguro Social? Yo no me animo a escribir ese tipo de artículos y creo que ustedes tampoco se animan a escribir ese tipo de artículos. Y entonces lo que hay que participar cuando, y creo que debe ser ya, necesitemos empezar a movilizarnos para salvar la Caja del Seguro Social. Yo les agradezco infinitamente que me hayan escuchado por tanto tiempo y eso es más o menos lo que yo les quería decir. Digo, si alguien tiene una pregunta o yo creo que sería bueno también si alguien tiene alguna posición, si alguien tiene alguna cosa que aportar. Bien, yo sigo aquí pues hasta que ustedes digan que se terminó esta actividad. Gracias de nuevo. Bueno, se abre el periodo de preguntas y respuestas. Juan aclarará lo que sea conveniente y necesario. Así que hagámoslo y aprovechemos el tiempo. Profesor, Sí, Bernardo. el asunto este de las fibras ópticas Mm. para cobrar el uso para el servicio telefónico, ¿eso qué representa en dinero? Bueno, bueno, es que eso es una cosa difícil de proyectar, porque eso habría que proyectar para adelante cuánto va a ser. Pero sí hay que cambiar la ley, porque en la Claro, ley, es que en la ley hay concesiones. sí, y eso no se concede. Habría que, Exacto. hay que buscar cuáles son los núcleos básicos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Se puede encontrar, si tenemos los estados financieros de esas empresas, cuál es su utilidad neta, porque es sobre la utilidad neta. Y hay que arreglar la ley en otro sentido, porque eso en principio, la ley actual dice que eso no es para IBM, eso es para salud. Entonces hay que buscar la fórmula para que eso sea para IBM. O ver cómo Ya, se reparte, porque realmente salud ahorita no tiene déficit, pero con el monstruo ese que hicieron allá en la ciudad del saber, en la ciudad hospitalaria, mantener ese monstruo va a empezar, o sea, ya la construcción se comió buena parte, sino que la mayor parte de la reserva del programa de enfermedad y maternidad. Entonces, probablemente, ¿verdad? Yo vi que los compañeros lo que están presentando es que todo pasa a IBM. Yo creo que sería una mejor idea, ¿verdad? Que se haga un reparto entre los dos para que algo le toque a salud, de que es importante, y algo le toque a IBM. Eso fue como lo redactamos. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en el foro y después en el documento de Sí. los presidentes. Entonces, hay una compañera pidiendo. Venga, Amarilis, Hola, muy buenas noches, Amarilis. Yo tengo una incógnita y es que se dice que la caja de seguro está quebrada según el Estado, según el gobierno, lo que dicen los medios, pero ellos están promocionando préstamos al 5% para empleados públicos, pero ¿a dónde va ese recurso que ellos cobran de los intereses? Y la otra consulta es, de las entradas que tiene el canal que aporta al fisco, también no se puede sacar un extracto que aporte al programa de invalidez, vejez y muerte. Esta es mi consulta. Sí, bueno, mire, en principio tengo entendido de que el programa de préstamo lo tienen aguantado. Me imagino que las financieras entonces lo tienen aguantado. Ahora, ¿quién recibe ese dinero? Recuerde que la Caja Social tiene varios programas. Cada programa tiene su reserva. Entonces, va a depender de
de qué reserva están financiando los préstamos para saber dónde va. Probablemente una parte vaya a salud, otra parte vaya a invalidez, vejez y muerte, otra parte vaya a riesgo profesional. Porque, digamos, los fondos están separados de esos tres sistemas. Así que, por ejemplo, si los préstamos ahora, supone que los préstamos este mes se están financiando con el programa de salud, entonces esos intereses le van a tocar a salud. Si se está financiando otro mes, o solo lo estoy haciendo como un ejemplo por el programa IBM, de hecho, entonces sí estaría también pagando los intereses al programa Invalidez. Y Gracias. no debe tener costos administrativos. Yo no sé si los tienen, porque los costos administrativos eh, lo paga, eh, lo paga el Estado. Y lo otro sí, por eso es que nosotros estamos abriendo que haya más recursos. Después le podemos poner el nombre. Porque en realidad todos los recursos caen en la cuenta general del Estado, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos diciendo es que cuando nosotros, ¿verdad?, rompemos la evasión tributaria, abrimos la posibilidad para que el Estado diga, bueno, ahora yo sí puedo dar de el 10% de las ganancias del Canal de Panamá. Pero sí hay que tener algo en cuenta. Las ganancias del Canal de Panamá van a crecer y después se van a tender a estancar, porque realmente eso no puede crecer para siempre. Va a llegar el momento donde ya se topó la capacidad de carga, llamémoslo así, del Canal de Panamá. Eso habría que proyectarlo. Pero sí es posible, o sea, por eso cuando nosotros decimos, ¿verdad?, ese 10%, y yo le puedo dar el dato, o sea, eso significaría que evitando la evasión, se liberan recursos que vienen del canal. Pues los recursos del canal ahora están financiando algunos gastos que no se pueden financiar porque los ricos están evadiendo los impuestos. Y sí, sería factible. Ahora, si lo queremos poner explícito, entonces tendríamos que decir no que baje en 1.5, tendría que ser 1.8. Eso no es ningún problema ponerlo, porque realmente según lo que le tocaría, cuando se dice el 10% de lo que se le da de la ACP al gobierno central, sería como 0.3% del Producto Interno Bruto. Entonces, digamos, eso no sería mayor problema de colocarlo y medirlo. Pues entonces no sería 10%, perdón, no sería 1.5, sino 1.8. Y si ponemos 2, ya no es 2, sino es 2.3. Yo les recomendaba a los compañeros que lo unifiquen para que sea más transparente cuánto estamos esperando que el Estado nos dé. Muchas gracias por su explicación, doctor. Bueno, a la orden. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún compañero o compañera quiere participar? Sí, buenas noches. Yo quisiera hacer bueno, yo no sé si tanto una pregunta, sino un comentario, porque yo veo dos escenarios que son los dos escenarios más probables. El primero, que esta reforma, que se va a hacer una reforma, se nos va a imponer. Prueba de ello es que Normón, la persona bendecida por el Ejecutivo, y que cuenta con absolutamente todo el apoyo del sector empresarial. Primero. Segundo, con respecto a lo que decía el profesor Jovanes sobre la fuerza que tiene que hacer el movimiento social, pues yo, a diferencia del contrato minero, yo veo que ahí el escenario es totalmente distinto y sin ánimos de ser pesimista, pues habría que ver si realmente el movimiento social lograría articular un gran movimiento o grandes movilizaciones, mejor dicho, como sí ocurrió en octubre del año pasado. Entonces, es como la balanza, una imposición y un sector social pues muy distinto también al del 2005. Bueno, mire, yo pienso que aquí, pues yo decía al final, que la clave es convencer a los jóvenes de qué les va a pasar con las cuentas individuales.
Eso para mí es un factor fundamental para mover la balanza en uno u otro sentido. Y lo tenemos que hacer con un sentido de urgencia. Miren lo que yo les acabo de decir. En la presidencia eso lo cierran el 28 y pasa para la asamblea. Pero hay otras cosas que sí son, que hay que tomar en cuenta. Y es que cuando hablamos de pensiones, ¿verdad? Tocar las pensiones no es solo tocar al trabajador tradicional, ¿verdad? Al trabajador sindicalista organizado, sino que toca a las clases medias. Y tenemos que tener el cuidado también de que en nuestro discurso señalar que las clases medias van a estar afectadas. Yo le puedo decir, porque conozco el ambiente, que ni siquiera para alguien que tenga un sueldo que no es bajo, como es el sueldo eh, de los profesores de la Universidad de Panamá, y cuando se van a pensionar ya prácticamente son, ¿verdad?, profesores titulares, sin la pensión no resuelven. Y entonces creo que eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta también, porque sí, digo, lo que está diciendo el compañero es el peligro que tenemos, que el movimiento no se mueva. Pero yo vuelvo a insistir, tenemos que trabajar con optimismo y para eso, digamos, lo que tenemos que hacer es la tarea. Tenemos poco tiempo y por eso yo vuelvo a insistir que, ¿verdad?, empezar a movernos, a movilizarnos, a hacer cosas, hay que empezarlo ya, porque el calendario es 28, termina la presidencia, ¿verdad? Noviembre, debate en la Asamblea, más o menos hasta mediados de diciembre. Y ahí no la vuelven a repetir. Miren la ley 51, 27 de diciembre del 2005. Y yo creo que hay un factor que también tenemos que empezar a trabajar. No creo que ninguno lo hemos trabajado bien y es cómo, ¿verdad?, crear un vínculo entre la idea de lo patriótico con la defensa de la solidaridad en el seguro social. Porque ese fue el otro factor. El año pasado se les revirtió. Ellos pensaron que en las fiestas prácticas la gente se olvidaba de las cosas, la gente asimiló que pelear contra la mina era un gesto patriótico. Yo les quiero decir a ustedes que además nosotros tenemos en este momento un contacto bastante sólido con algunos grupos ambientalistas y que los ambientalistas que se reúnen, ellos han decidido que ellos entienden una cosa clara, que si nos derrotan en el seguro social, después nos van a derrotar en reabrir la mina. Y por ejemplo, digamos, y lo hago quizás como un anuncio para el que quiera ir, este sábado a la 1 de la tarde, la gente del campamento Nueva Soberanía se van a juntar en la cinta costera para hacer pancartas precisamente sobre la seguridad social y la vinculación que hay entre el tema de la seguridad social y el tema de la mina. Ya en la asamblea invitaron a los de la Cámara Minera y dijeron, no, es que nosotros haremos una ganancia, eso le tocará aparte para que vaya a solucionar los problemas del seguro social. Abrir la mina, no solo para cerrarla, sino de nuevo la idea de abrir la mina para apoyar al seguro social. Entonces creo que ese es un elemento que, perdóneme, se me había olvidado y es la vinculación entre la lucha por la seguridad social y la lucha que nos va a llegar a partir de enero, que es la lucha de ese concepto de abrir la mina para cerrarla. Tenemos que estar, digamos, muy atentos a eso. Una última pregunta o comentario. Yo tengo una pregunta un poco inocente, pero que tiene que ver con los millones de la deuda del sector empresarial. ¿Cómo sería el procedimiento para cobrarlos si hubiera llegado, si se hubiera llegado o se pudiera llegar a un acuerdo para que ellos paguen? Mira, Francisco, ese acuerdo nunca se va a hacer.
Yo recuerdo cuando yo estaba en la Caja del Seguro Social, vinieron los de la Cámara de... sin que digan que es de- sí, eso lo tienen que hacer, es voluntad política de quien administra la caja, si tiene los instrumentos, puede hacer incluso cobro coactivo. Usted viera que cuando uno le dice al tipo, o me paga o te secuestro la empresa, empiezan a pagar. Pero eso es voluntad política, porque digamos, yo recuerdo que a mí una vez me llegó un alto exdirigente muy prestigioso de la Cámara de Comercio y me dijo que yo le estaba diciendo que eran ladrones, que se quedaban con las cuotas. Yo lo único que le dije, bueno, dígame cómo lo llamo a alguien que se queda con los fondos de los trabajadores. Eso no lo van a aceptar. Por eso es que todo lo que se puede hacer es con fuerza social, con una presencia de fuerza social que incida en la política. O sea, miren que los empresarios, ahí está la propuesta de CONEP, ahí ni siquiera se habla de recuperar la deuda, ni siquiera se habla de eliminar la evasión. Simplemente eso no existe. Hay que arreglar la cosa haciendo cambios paramétricos y pasando a cuentas individuales. Eso es todo lo que van a hacer. Y yo encuentro difícil, Francisco, que realmente pueda haber un acuerdo. Ese acuerdo no se va a dar en la presidencia y digamos, lo que pasa es que el Ejecutivo va a hacer exactamente lo que quiere hacer y lo que va a hacer un gobierno que desde el principio se declaró que es un gobierno pro empresa privada. Digo, esa es mi intuición y simplemente, digamos, la digo aquí, no significa que todos tienen que estar de acuerdo con esa que es mi intuición. ¿no? Por eso decía, Bueno, excelente. ¿Alguien más tiene alguna preguntita, comentario o algo que que agregar? mi pregunta era inocente, pues, porque No, no era inocente, porque realmente, digamos, es bueno aclarar las cosas. Pero digo, puede ser que, mira, ojalá pasara lo que tú dices, que los empresarios dicen, ve, yo voy a hacer un plan para que le cobren a mis asociados. Yo, para decirlo de una manera, encuentro que es de una bajísima probabilidad, para ponerlo ya en un lenguaje más profesional, que eso llegue a pasar. Pero gracias por tu pregunta, Francisco. Bueno, excelente. Viendo la hora, ya son las 8:18. Ha sido un excelente conversatorio. Hemos quedado, wow, con bastante información, ¿verdad? Que analizar, que volver a ver. Recuerden que igual este conversatorio lo vamos a publicar en nuestros canales de YouTube y redes sociales. Gracias, mil gracias de verdad, profesor Jované, por su tiempo y por ayudarnos a aclarar muchas dudas y poder estar más claros de lo que está pasando, ¿no? Y así involucrarnos más para, tú sabes, comunicarlo y que los jóvenes estemos como más, tomemos, usted sabe, riendas y podamos opinar más del asunto y dar nuestra opinión, claro está, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna última palabra, profesor. Bueno, es simplemente agradecer esta oportunidad y bueno, eh, cualquier aclaración que más adelante necesiten o apoyo, estamos dispuestos a darla. Y bueno, creo que ustedes también tienen una tarea que cumplir, Claro que sí. es de transmitir la problemática. Yo sé que muchos de ustedes están organizados y tarde o temprano vamos a tener que movilizarnos Así a es. defender nuestra posición. Y les agradezco nuevamente mucho esta posibilidad de conversar con ustedes. Al Excelente. contrario, Muchas gracias a usted. Bueno, los despido, que pasen todos buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio. Hasta luego.